Bueno, vamos a ver aquí el primer video de aplicaciones de la unidad de la fuerza hidrostática sobre superficies sumergidas. Esta unidad, ya les repito, pues es la unidad 5 para los de mecánica de fluidos y es la unidad 3 para los alumnos de ingeniería civil de hidráulica básica. En este primer video mostraremos dos problemas en el que trataremos superficies planas sumergidas, ¿sí? Posteriormente habrá otro video donde presentaremos superficies curvas. Bueno, primeramente, estos videos, pues las ecuaciones que tenemos realmente son pocas. O sea, ¿qué ecuación? Sería la ecuación de la fuerza hidrostática, que es la que ya conocemos, muy sencilla. Y sería la ecuación de donde actúa el centro de presiones, o sea, del punto de ubicación de donde actúa esa fuerza, que sería el centro de presiones, que también tenemos la fórmula. Esas dos fórmulas. Aparte, pues tenemos nuestra tabla donde nos da la posición del centroide o el centro de gravedad de áreas de diferente forma, ¿sí? Pues es una tabla que ya tienen. Y aparte de esas ecuaciones, pues estarían las ecuaciones de estática. ¿Qué ecuaciones de estática? Pues generalmente las de suma de fuerzas. Cuando el objeto se mueve a lo largo de una línea recta, el procedimiento sería una suma de fuerzas. Cuando el objeto gira alrededor de un eje, el procedimiento en general sería mediante una suma de momentos. Así se empieza. Estos problemas en realidad son problemas primordialmente de estática. Ya la parte de hidráulica o de mecánica de fluidos entra solamente para calcular las fuerzas y el punto de aplicación. Muy bien, entonces comenzaremos con este problema. Estos problemas, bueno, pues habría que, el primer paso sería leerlos con calma. Dice, la compuerta que se muestra en la figura se articula en H. Aquí está el punto H, quiere decir que aquí hay una articulación que le permite dar vuelta, abrirse o cerrarse. Aquí hay agua, aquí hay, pues probablemente esta compuerta cierra el acceso del agua hacia un canal, hacia una tubería, hacia una descarga, etcétera, ¿sí? ¿Quién abre la compuerta? Pues la misma agua. ¿Dónde actúa la fuerza hidrostática? Acuérdense, la fuerza siempre actúa perpendicular al área. Entonces la fuerza hidrostática actuaría de abajo hacia arriba, ¿sí? A 90 grados del área. La fuerza hidrostática tiende a abrir esta compuerta, ¿sí? Precisamente nos calculan, nos preguntan la fuerza F que es necesaria para mantener esta compuerta cerrada, ¿sí? Bueno, la compuerta tiene 2 metros de ancho normal al plano del diagrama, quiere decir hacia el fondo de este diagrama. Quiere decir que la compuerta, ¿qué forma tiene? Exactamente. ¿Sí? Digo, si estuviéramos en clase les preguntaría eso y ya me responde, ¿no? Tiene forma de cuadrado, porque este lado mide, aquí está, 2 metros, y hacia el fondo mide otros 2 metros. Entonces la compuerta tiene forma de cuadrado de 2 por 2. Si calcular la fuerza requerida en A es este punto, ¿sí? La fuerza requerida en A, así como se indica, también perpendicular al plano de la compuerta, ¿sí? Para mantener la compuerta cerrada. Les digo porque con la fuerza hidrostática, pues seguramente la fuerza hidrostática tiende a abrir la compuerta. Ahora, también la compuerta pues tiene un peso propio. El peso propio de la compuerta es de 1,5 toneladas. El peso actúa vertical, siempre vertical hacia abajo. ¿Y los pesos dónde actúan? En el centro de gravedad o centroide de las figuras, ¿no? Bueno. Entonces el peso obviamente también trata de mantener la compuerta cerrada, ¿no? Ayuda a cerrarla. Es más, de hecho, esta fuerza puede ser, a lo mejor resultar que tenga que ser hacia arriba, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué hacemos primero? Lo que les decía, comenzar con el planteamiento. ¿Cuál sería el planteamiento? Si el objeto, en este caso, ¿cuál es el objeto? La compuerta. ¿Se mueve a lo largo de alguna línea recta? Pues, si ese fuera el caso,
entonces el procedimiento sería hacer una suma de fuerzas. O bien gira a lo largo o alrededor de un eje, perdón. Pues sí, aquí dice, se articula en H, ¿no? Se supone que aquí gira en H. Entonces, si la compuerta gira, el planteamiento no hay otra, es una suma de momentos. ¿En dónde? En el eje de giro. ¿Sí? Y como todos los problemas de estática, pues les recomiendo, esa es una recomendación nada más, hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es algo necesario para resolver el problema. Si alguien puede imaginarse la suma de momentos sin necesidad de hacer un diagrama de cuerpo libre, pues adelante, ¿no? El diagrama de cuerpo libre simplemente es una ayuda didáctica para poder resolver el problema. Nada más, no es necesario. Bueno, como aquí estamos enseñando, o sea, es una clase, pues sí voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tengo que hacer suma de momentos en H. Vamos a tenernos a lo que dicen las convenciones. El sentido de giro horario sería negativo y el antihorario positivo. Bueno, dibujamos la compuerta, el diagrama de cuerpo libre, la pura compuerta, ¿sí? La longitud de la compuerta son 2 metros. ¿Qué fuerzas actúan? Pues la que quiero encontrar para mantener cerrada, F, aquí la pinto. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza hidrostática. Es una superficie plana, entonces actúa también normal al área, ¿sí? Porque el agua está de este lado, ¿no? ¿En dónde actúa? En el centro de presiones. ¿Y qué otra fuerza actúa? El peso propio de la compuerta. Vamos a ponerle W. ¿En dónde actúa? Pues siempre es vertical hacia abajo el peso, ¿sí? Y pasa por el centro de gravedad del área. Bueno, entonces hacemos la suma de momentos. Las distancias que no conozcamos les llamamos con alguna letra, ¿no? Por ejemplo, aquí primero, el peso, ¿para dónde tiende a hacer girar la compuerta? Manteniéndola fija en H. Pues la tiende a hacer girar en sentido horario, entonces sería negativa. Sería el peso por la distancia más corta de la línea de acción de esta fuerza del peso al eje de giro, que sería B, menos W por B. Luego la fuerza hidrostática que está aquí, ¿para dónde tiende a hacer girar la compuerta? En sentido antihorario sería positiva. FH por la distancia C, que es la distancia que hay de H, siguiendo esta línea, al centro de presiones del área, que es donde actúa la fuerza, ¿sí? Menos la F, esta F pues aquí la pintamos, así venía en el problema, en esta dirección, ¿sí? Si no sabemos en qué dirección va, la podemos poner cualquiera, y si al final nos sale un signo diferente, quiere decir que iba para el otro lado. Pero en el problema la pintan así, esta figura yo no la pinté, viene en el problema, ¿no? Entonces, ¿para dónde tendería a hacer girar esta fuerza a la compuerta? En sentido horario, ¿sí? Entonces sería negativo. F por la distancia, 2 metros. Observen ustedes que iniciando con un buen planteamiento, el problema es relativamente fácil, ¿sí? De esta suma de momentos, ¿qué es lo que me piden? La fuerza esta, F. Entonces despejo F, ¿sí? ¿Cómo le hago? Simplemente F por 2, lo paso al otro lado, pasa positivo. Me queda FH por C, como está aquí, menos WB. Nomás que aquí lo escribí al revés, ¿no? Y el 2 que pasó para acá, pasa dividiendo. Aquí está ya lo que vale mi fuerza. Ya está aquí el problema resuelto, dijera alguien, ¿no? ¿Cómo resuelto? Sí, ya está resuelto algebraicamente. Ya no tengo que pensarle mucho, simplemente tengo que ver, bueno, ahora sí, vamos a ver cuánto vale mi fuerza hidrostática. ¿Dónde la veo? Pues en la fórmula, ¿sí? ¿Qué me hace falta? La C, pues vamos a ver cuánto vale la distancia C. W, bueno, W ya lo tengo de datos, 1,5 toneladas, nomás hay que convertir de toneladas a kilogramos, pues ya está. Vamos a ver cuánto vale la distancia B, ¿no? Y nada más. Pero ya no tengo que pensarle mucho, ya nomás tengo que hacer la talacha de ver cuánto vale cada cosa. Entonces, entendiendo esto, les digo, porque todos estos problemas de esta unidad están fáciles, pero luego parecen más problemas de estática que problemas de hidráulica o de mecánica de fluidos. Entonces, andando bien en estática ya tienen el 60% casi del otro lado. Si andan mal en estática, pues hay que repasar estática. Bueno, pues ya tenemos aquí mi ecuación 1. Lo que vamos a hacer en las hojas siguientes es calcular cada término de los que faltan en la ecuación 1. ¿Sí? Bueno,
Y vámonos así en el orden para no salirnos de... Primero es FH. Me voy a mis fórmulas de esta unidad, la fuerza hidrostática es peso específico por HCG por A. El peso específico es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Porque vamos a trabajar en el sistema técnico. Si alguien quisiera trabajar en el sistema internacional, pues sería 9810 newtons por metro cúbico. No hay problema. Luego el HCG, pues vemos ahí en la figura que es HCG. ¿Qué es HCG? La distancia vertical que hay desde la superficie libre de líquido al CG del área. ¿Sí? Entonces nada más hay que checar bien, ¿no? Voy a poner aquí la figura, ¿sí? ¿Dónde está el CG del área? Pues aquí, ¿no? A la mitad del área. Ahí está el CG. Entonces, ¿cuánto valdrá HCG? Pues la distancia que hay desde la superficie libre de líquido, este es HCG. ¿A dónde está el centro de gravedad del área? El centro de gravedad del área, ¿dónde está? A la mitad de esto, ¿sí? Pero esta distancia de aquí a aquí sería, ¿qué? Igual 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale HCG? Pues 1 metro. ¿De dónde salió este metro? Pues es este metro de aquí, ¿no? Más 1 metro por el seno de 30. ¿Cuál es este? Pues la altura de este triangulito, ¿no? ¿De dónde salió el 1 metro? El 1 metro es la distancia de la hipotenusa que hay de aquí a aquí. ¿Por qué 1 metro? Porque el CG está a la mitad y la distancia total es 2 metros. Entonces 1 metro por el seno de 30 me sale esta altura, ¿sí? Bueno, eso nomás es cuestión de verlo con calma. El seno de 30 es 1 medio por 1 es pues 1 medio, ¿no? 1 más 1 medio, 1.5 metros. Y el área, pues es el área de la compuerta, el área, eso, ya quedamos que era un cuadrado de 2 por 2, 4 metros cuadrados. Se sustituye aquí y me queda esto. Metro por metro cuadrado me da metro cúbico, se va con el metro cúbico, me queda en kilogramos o en toneladas, como quiera expresarlo. Entonces ya podemos decir, ¿sí? Ya le damos luz verde en esta ecuación, que es la que ya teníamos resuelta, digamos, algebraicamente. Ya FH ya está. Ya nomás nos falta C, W y B, que W ya la tenemos prácticamente como dato. Vamos al cálculo de C. ¿Sí? Bueno, cálculo de C, ¿qué es? Acá la tenemos en la suma de aumentos. C es la distancia que hay desde H, desde el eje de giro, al centro de presiones del área. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es donde hay que pensarle tantito, ¿no? Lo que yo tendría que calcular es el YSP, que es la distancia inclinada que hay desde la superficie libre del líquido a donde está el CP del área, ¿sí? La distancia que quiero calcular es C. Y esta distancia A, ¿cómo la calculo? Bueno, pues esta altura que ya me la da el problema, que es 1 metro, y estos son 30 grados. Estos mismos 30 grados son acá, ¿no? Entonces, obviamente de esta figura se ve que la distancia YSP, esta distancia de aquí a acá, es igual a A más C, ¿no? ¿Qué distancia necesito? C, la despejo de aquí. Simplemente el A pasa restando. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. YSP, ¿cómo se calcula? Pues con la fórmula. Aquí sí recurrimos a mecánica de fluidos e hidráulica. Con esta fórmula. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y A cómo se calcula? Pues con el seno, ¿no? El seno de teta sería cateto opuesto, que es 1 metro, sobre hipotenusa, que es A. Bueno, para calcular YSP, ¿qué hacemos? Necesitamos el momento de inercia. ¿De quién? Del área de la compuerta. Para saber el momento de inercia, ¿qué necesitamos saber? Pues qué forma tiene el área de la compuerta. ¿Qué forma tiene? Ya quedamos que es un cuadrado de 2 por 2. Nos vamos a nuestra tablita. Ya les expliqué en la teoría que en la tabla no hay fórmula para obtener el momento de inercia de un cuadrado, ¿sí? Pero está la del rectángulo. Un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, ¿sí? Aquí les voy a poner la del rectángulo, aquí está.
base por altura al cubo sobre 12. Cuando es un cuadrado, tanto la base como la altura son iguales. Entonces sería el lado a la cuarta sobre 12. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuál es el lado? 2 metros. Entonces 2 metros a la cuarta entre 12 me da esto. Obviamente en metros cuartos. ¿El área cuál será? Pues el área es la que estamos considerando, la de la compuerta, 2 por 2, 4 metros cuadrados. Y el ISG, ¿cuánto sería? Pues sería el HCP por el seno de 30. Con la relación que hay entre H y ya sabemos que el seno en todo momento, seno de teta, ¿sí? Es igual a, ya quedamos, a H sobre Y, ¿no? Si queremos Y, cualquier Y, SG, SP, pasa la Y multiplicando para acá y el seno de teta dividiendo. Como ya tenemos, si yo quiero YSG, pues esta H, ¿cuál será? CG. ¿Sí? Entonces, YSG, ¿a qué será igual? A HCG entre el seno de 30. ¿Sí? HCG, ¿cuánto era? Ya lo tenemos acá. ¿Sí? 1.5 metros, ¿no? Entonces, YSG sería 3 metros. ¿Sí? Entonces, todo eso lo sustituimos en la ecuación 3 para encontrar YSP. Aquí está, sustituimos el 1 del momento de inercia, que es 1.333 metros cuartos, entre el área por el YSG, 4 metros por el 4 metros cuadrados, que es el área, por 3, que es el YSG, aquí lo tengo señalado con el dedo, más 3. Esto me sale 3.111. Esa sería la distancia C. ¿Sí? Nos regresamos a nuestra figura inicial. Ya le damos también luz verde a la C. ¿Sí? Y nos vamos en orden. ¿Sí? Cálculo de B. ¿Por qué W no? Porque W ya lo tenemos. W es el peso de la compuerta, es dato, es 1.5 toneladas o 1.500 kilogramos. Si quieren, bueno, aquí, bueno, acá también, no lo hicimos, pero simplemente, pues eso ya está como dato, ¿no? ¿Cómo calculamos B? Bueno, recuerden en mi diagrama de cuerpo libre, acá que hicimos, ¿cuál era B? Pues B es la distancia horizontal que hay desde el H, del eje de giro, a donde actúa el peso W. Tenemos un triángulo. ¿Cuánto mide esta distancia de aquí a aquí? 1 metro. Y el ángulo, 30 grados. Entonces simplemente, aquí está el triangulito. Quiero B. B es 1 metro sería la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Entonces por el coseno. El coseno de 30 sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Desde donde B, pues simplemente el 1 metro pasa multiplicando el coseno de 30 y aquí está. ¿Sí? 0.866. Ya sustituimos todo en la ecuación 1, que es la que ya habíamos hecho. En el planteamiento, pues ya está, FH por C. FH son 6 toneladas por C, que me acaba de salir aquí, ¿no? 1.111 metros, ¿sí? Menos W por B, menos el peso, que ya nos dan como dato, 1,5 toneladas por 0.866. Aquí se puede haber puesto en kilogramos o dejar en toneladas, entre 2 metros, ¿no? Haciendo la operación con cuidado me sale 2.68 toneladas o 2.683.5 kilogramos. Esa sería la fuerza necesaria para mantener cerrada mi compuerta. Muy bien, chequenlo con calma. Estos problemas son para checarse con calma, pero van a ver que una vez que le agarren la onda y que hagan bien su planteamiento, no van a tener en general ningún problema. Vamos a ver otro problema. De todas maneras, las dudas que vayan saliendo, si no se resuelven en la primera pasada, pues pueden pasar el video todas las veces que quieran, ¿no? Y si no se resuelven en todas las veces que lo pasen, pues entonces ahí para eso están las reuniones de Classroom. Vamos a hacer este otro. Una compuerta automática ABC. ¿Cuál es la compuerta? Esta, ABC, tiene forma de un triángulo. Pesa 3.300 kilogramos por metro de longitud. ¿Sí? No sabemos cuántos metros tiene hacia adentro del papel, ¿verdad?
pero vamos a considerar que tiene 1 metro, pesa 3.300 por metro. Su centro de gravedad está situado 180 centímetros a la derecha del eje de giro A. Este es el eje de giro, está a 180 centímetros. Las acotaciones aquí, el 150, 180, 180 son en centímetros, ¿no? Sí. En la posición en que se muestra, con la profundidad de agua que se muestra de este lado, la pregunta es, ¿se abrirá la compuerta o no se abrirá, ¿no? Obviamente, si se abre, pues se abre, y si no se abre, no se abre. Muy bien. Bueno, esta es una compuerta automática. La fuerza hidrostática del agua que ejerce sobre esta compuerta, pues presenta al agua una superficie plana, ¿sí? La fuerza hidrostática tiende a abrirla. Obviamente, mientras más aumenta el nivel del agua, más aumenta la fuerza hidrostática. Entonces, esta fuerza hidrostática pues tiende a abrir la compuerta. Al abrirse, empieza a escurrir el agua hacia acá abajo, el nivel empieza a bajar y llega un momento en que se equilibra y la compuerta se cierra. ¿Qué es lo que hace que la compuerta se cierre? Pues su propio peso, ¿sí? Nada más. No tiene que ser, sí es automática, porque es automática mecánicamente, ¿no? No necesitan ningún accesorio ni nada electrónico, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular si aquí la pregunta es simplemente que en la posición que se muestra, ¿se abre o está cerrada? Pues, nuevamente, ¿cómo es el planteamiento? El planteamiento es, ¿el objeto se puede mover a lo largo de una línea recta? Si es así, se hace una suma de fuerzas en la dirección en la que se mueve el objeto. O gira el objeto alrededor de un eje, entonces se hace una suma de momentos. En este caso, el objeto que hace gira alrededor del eje A. Entonces lo que se planteará es una suma de momentos. Pero aquí, de acuerdo a la pregunta que me hacen, pues no es necesario hacer la suma de momentos igual a 0, porque no nos están preguntando, como en el problema anterior, alguna fuerza para mantener el equilibrio. Simplemente yo, ¿qué tengo que hacer? Ver el momento que provoca la fuerza que tiende a abrir la compuerta, ver cuánto es ese momento, y calcular el momento que tiende a hacer que la compuerta permanezca cerrada, calcular ese momento. El momento que sea mayor de los dos, pues será el que prevalezca, obviamente. Si sale el momento de la fuerza, o sea, del peso de la compuerta que tiende a mantenerla cerrada, mayor que el que la tiende a mantener a abrir, pues obviamente la respuesta será: la compuerta no se abre. Si la fuerza, que es la fuerza hidrostática, que es la que tiende a abrir la compuerta, al multiplicarlo por su brazo de palanca, el momento me da mayor que el que lo tiende a cerrar, pues entonces la respuesta será simplemente si se abre. Ok. Bueno, entonces sería simplemente el planteamiento, es lo que les decía, ¿no? Aquí, en realidad, esta es la condición de equilibrio, pero nosotros no vamos a analizar la condición de equilibrio, ¿no? Simplemente vamos a calcular el momento que la tiende a abrir y el momento que la tiende a bajar. Aquí está la compuerta y el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el momento? Estos son los signos, consideramos como quieran ustedes. Aquí, fíjense, no hay ningún problema con los signos. Aquí los consideramos al revés que en el problema anterior. Estamos considerando positivo el horario y negativo el antihorario, ¿sí? El horario con respecto a A. O sea, el horario en este caso sería el momento que tiende a cerrarla, ¿no? Y antihorario, el momento que tiende a abrirla. El momento que tiende a cerrar, ¿cuál es? Pues el del peso, ¿sí? ¿Dónde actúa el peso? Aquí, en el centro de gravedad. Aquí. El peso siempre actúa vertical hacia abajo. ¿Por qué distancia? Por esta. 180, aquí ya la puse en metros, por 1.8. Este es el momento que tiende a mantener la compuerta cerrada. ¿Y la otra cuál será? Pues la fuerza hidrostática que actúa aquí sobre esta superficie por la distancia m. La distancia m sería la distancia que hay desde la fuerza hidrostática al punto A. Aquí, obviamente, la distancia a 90 grados, ¿no? Esto serían 90 grados. Entonces simplemente calculamos eso. Y aquí está, ¿no? Lo que les decía. Pueden calcular la suma de momentos, ¿no? Si la suma de momentos es positiva, ¿sí?
quiere decir que la compuerta está cerrada, ¿no? Porque el momento que es W por 1.8, que es el que tiende a mantenerla cerrada, prevaleció. Si la suma de momentos es negativa, pues quiere decir que la compuerta se abre, porque prevalece el momento, es mayor el momento de FH por M, ¿sí? Aquí está ya, ¿sí? Bueno, pero entonces tenemos que calcular lo que no sabemos. ¿Qué no sabemos? El peso sí lo sabemos, ¿no? O sea, el peso, el momento que tiende a mantenerla cerrada, de hecho lo sabemos porque el peso lo sabemos, el peso por metro de ancho. Lo multiplicamos por 1.8 y ese sería el momento para mantenerla cerrada. Entonces nos hace falta calcular tanto FH como M para ver cuál es el momento para mantenerla abierta. ¿Cómo calculamos FH? Pues FH lo calculamos con nuestra fórmula que ya tenemos. Aquí, hasta aquí vemos nuestra amiga hidráulica, ¿sí? El peso específico es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Si alguien lo quiere hacer en el sistema técnico, le pone 9810 newtons por metro cúbico, no hay problema. Como quieran. Pero como los datos, el peso no lo dieron en kilogramos por metro, pues mejor uso el sistema en el que me dan los datos. La HCG, ¿cuál será? Bueno, volvemos a la figura por si no lo visualizan. ¿Qué forma tiene mi área? Es el área de la parte plana de esta compuerta vista desde el punto de vista del agua. ¿Qué forma tiene? Pues un rectángulo, ¿no? ¿Qué longitud tiene el rectángulo? Esta, ¿sí? Que sería 180 entre el seno de 30, ¿no? ¿Y qué longitud hacia adentro de la hoja de papel? Pues 1 metro, vamos a considerar 1 metro, ¿no? Entonces es rectangular. ¿Dónde está el centro de gravedad de un rectángulo? Pues a la mitad, ¿no? Entonces el HCG, que es la distancia que hay, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Ya una vez que ubiqué que el área es rectangular, pues el CG anda por aquí a la mitad, ¿no? Entonces la HCG, que es la distancia vertical que hay de la superficie libre de líquido donde está el CG, pues sería la mitad de 180, ¿no? ¿Sí? O sea, acá está 180, que es 1.8 metros entre 2.9 metros. Y el área, lo que les decía, 1 metro, que es lo que hay hacia el fondo de la hoja, por la distancia de la compuerta, que es 1.8 entre seno de 30. Entonces, haciendo la multiplicación, sería 3.6 metros cuadrados. Se sustituye aquí y me sale que la fuerza hidrostática es 3.240 kilogramos. Me falta calcular M, ¿sí? ¿No? Entonces, para calcular M, ¿qué tengo? M es el brazo de palanca de la fuerza hidrostática, ¿sí? Ya tengo que aquí hay 150 o 1.5 y ya tengo que de aquí a acá hay 3.6, ¿no? 180 entre el seno de 30, ¿sí? Aquí está 1.5 ya en metros y 3.6, ¿sí? Lo que yo tengo que calcular, aquí está HCP, porque la fuerza, acuérdense, no actúa en el CG, actúa en el CP, ¿sí? Y la distancia M será esta diferencia. O sea, YSP más M, que es toda esta distancia, es igual a 3.6 más 1.5, ¿no? Entonces, YSP más M sería esta suma, que es 5.1. De donde M, que es lo que quiero calcular yo, sería simplemente el YSP pasa al otro lado, restando. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el problema se resuelve, o sea, se reduce a calcular YSP. ¿Cómo se calcula YSP? Pues con mi fórmula. Esta sí, fórmula que sí la tengo aquí en hidráulica, ¿no? Aquí está, esa la tengo en mis fórmulas. Sería el momento de inercia de quién. Ahora sí, ¿qué forma tiene el área? Un rectángulo. ¿Cuál sería la base? La profundidad de 1 metro y la altura 3.6 metros. Entonces BH cúbica sobre 12, 1 por 3.6 al cubo entre 12. ¿Esto de dónde lo saqué? De la figura que tienen para sacar los momentos de inercia de áreas. Me da esto. La YSG, ¿cuánto será? Pues HCG entre seno de 30. Aquí está. Y el área pues sería 1 por 3.6. Se sustituye todo esto aquí. Aquí está. Y me sale que YSP es 2.4. ¿Dónde lo sustituyo? En 2. Aquí está. YSP vale 2.4. ¿Sí? Entonces, M sería 5.1 menos 2.4.
2.7. Finalmente sustituimos en 1 en la ecuación de la suma de momentos. Aquí está la ecuación 1, sería 3.300 kilogramos por 1.8 menos FH por 2.7. Resulta que la suma de momentos salió negativa. De acuerdo con el signo, como se había establecido previamente, entonces la respuesta es que la compuerta se abre. ¿Sí? Ok. Pues ahí está. Muy bien. Entonces, pues este problema, al igual que el anterior, repásenlos, ¿sí? Chéquenlos con calma, vayan haciendo las figuras, vayan haciendo las operaciones también, chequen los momentos de inercia, vean el problema 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, y las dudas que aún así tengan, pues ahí las anotan para verlas y resolverlas pues en la en la sesión de Classroom correspondiente. Muy bien, pues entonces estudien y nos vemos en el próximo video.